Y nuestra última charla es sobre gestión de proyectos. Vamos a esperar. Chicos, vamos a presentar a los siguientes, por favor. Nuestra última charla es sobre gestión de proyectos. Los expositores son Jasper Schrijvers, del equipo belga Carrera Solar Team, anteriormente conocido como Punch Powertrain, y Nicolás Fraser, de Electromovilidad UAI, quienes se conocieron durante la Carrera Solar Atacama 2018, y Nicolás va a traducir hoy día la charla también de Jasper. Nicolás es ingeniero civil en energía con formación en liderazgo adaptativo. Fue capitán y fundador de la Electromovilidad UAI, ganando la categoría híbrida biplaza el año 2018. Ha trabajado en varios proyectos de transporte sustentable. Trabaja actualmente como ingeniero de proyectos de Pure House en proyectos de control de emisiones en transporte, maquinaria y calefactores. Jasper tiene un máster en Ciencias de la Ingeniería Electromecánica y de Tecnología, menciona en Movilidad Inteligente y un posgrado en Innovación y Emprendimiento en Ingeniería. Como parte del equipo Carrera Solar Team de Bélgica, fue el encargado de Relaciones Empresariales Técnicas, jefe del Departamento de Energía, piloto y miembro del directorio. Fue parte del equipo que llegó en tercer lugar a la World Solar Challenge en Australia en 2017 y primer lugar en la Carrera Solar Atacama 2018. Actualmente trabaja como ingeniero de proyectos en Tractable del grupo Engie. Bienvenidos, van a tener que compartir el micrófono porque tenemos solo uno. Okay. I can speak loud. Well, if you don't need it, I don't. Hola a todos. Soy Jasper. Hace 2 años ayudé a construir ese vehículo, pero lo siento, no hablo mucho español, entonces yo tengo mi personal Google Translate. So the rest will be in English, I'm sorry. So I will present 6 topics that you need to remember if you on project management in a solar car team. Vamos a presentar 6 tópicos que debes recordar para cómo gestionar un proyecto en un auto solar. Yeah, Nicole told everything about the 2 of us, so we can skip this. So the first thing that you need to remember is don't invent a solar car, but improve it. Lo primero que tienes que recordar es que no inventes un auto solar, mejóralo. So there are a lot of ways how you can find information. There are 2 really good books, The Leading Edge and The Winning Solar Car, which everyone that's building a solar car actually should read. Bueno, hay 2 libros muy importantes que seguir, que es el Leading Edge y el Winning Solar Car, que son muy buenos y todos deberán leerlos. And don't be afraid to learn from your competitors. Like we learn a lot from these guys, the Dutch team that already won I think 5 times in a row the World Solar Challenge. Like after the race we take a lot of photos of everything on their car. Y no tengan miedo de aprender desde los competidores. Por ejemplo, ellos aprendieron mucho del equipo Ñuñoa, que son su competencia directa, y después de la carrera les sacan infinitas fotos al auto. But the most important one is the help of your ex-colleagues. This is a photo that was taken in 2007, and I personally know half of the guys and they still help. Y dice, lo más importante es el aprendizaje de tus colegas y los equipos anteriores. Dice que aquí conoce a la mayoría y que todos trabajan y colaboran aún. So how to come in contact with your ex-team members and how to utilize them, I will come to that later in the presentation. Entonces, más adelante explicar cómo poder llegar a los colegas antiguos y gestionar esto. So the second one is organize your team. Lo segundo es organizar bien el equipo. The one that's not on that you first need to do is, if you start a project, is define the rules
how you're going to work. Bueno, lo primero es definir las reglas, cómo van a trabajar. Like for example, in our team, we decide we don't go to classes, only to the ones that we need to go, and we work every day between 9 and 6. So everyone knows that, so that there are no misconceptions afterwards. Entonces ellos, por ejemplo, tienen como parte del acuerdo de la regla y saben que no van a las clases a menos que sean una que obligatoriamente tienen que hacer. Y tienen distintos roles que seguir y reglas que seguir. The second one, so weird translation, but everyone prefers a trio. Todos prefieren un trío. What do I mean with that? Is if you organize your team, try to work in groups of 3. For example, the mechanics guys, let them be with 3. Aerodynamics, 3. Ya, bueno, entonces al final es tener todo en grupos de A3. Por ejemplo, los de lo que es rodadura, que sean grupos de A3, aerodinámica, grupos de A3 y así sucesivamente. Why 3 people? 3 people is for our team, works for our team the best, is because every time you're not alone working on a project, and if you are with 2, what the problem is you will have 2 opinions and there is like who is going to win, and if you have 3, it's the best way to come out of solutions and to find the optimal solution because you have 3 ways to look at it. O sea, en el fondo cuando son grupos de A3 tienen un grupo, cuando son de A2 pueden tener opiniones que son distintas, en cambio cuando están de A3 sí pueden llegar a un acuerdo que es más global, por decirlo de cierta manera. Second one is define responsibilities and not roles. No, lo segundo es definir, como dice, responsabilidades y no roles. What do I mean with that? For example, my responsibility is the solar panel, but that means that other people are also working on the solar panel, and I'm also helping the other teammates doing all the other things. O sea, es decir, su responsabilidad es el panel solar, pero también van a haber otros que están involucrados con el panel solar y el panel solar va a involucrar a otras aristas. That's how you actually create a good team where everyone can use everyone's bests. Así puedes crear un buen equipo para que todos puedan aprender de los otros. And there is more than the car alone that you learned with the marketing guy. There is more. Claro, y como aprendieron con el señor de marketing, existe mucho más que solo un auto. So you need to plan how to get sponsorship. In our team we have 3 guys working full time on that. How to do your marketing, the PR, how to get everything in Chile, which is not always easy. How to do the race. Everything is not car, but is really important for the project. Claro, entonces tienes cosas, por ejemplo, lo que es la búsqueda de auspicio, lo que es el marketing, poder conseguir cosas y creo que no se me olvidó ninguno. No, se me olvidó uno. I forget the last one. The race. Ah, bueno, y la carrera. Next one is planning is crucial. Like you need to have a good planning in the beginning and during the whole project to be in time for the race. Bueno, tienen que tener una muy buena planificación para poder llegar a tiempo a la carrera. So first is you make a big overall planning, which normally consists out of the following topics. The first is you learn a lot. You learn how to work with the software, learn about solar cars, you read. Bueno, entonces el primero hay que hacer esta planificación grande. Lo primero dentro de eso es aprender a usar el software, estudiar, etcétera. Then it's really designing. So normally our team starts to do this the September before the race, and we end 1st of January, and then the car needs to be completely ready on the laptop. Entonces luego está la fase de diseño y sorry, what were the dates that you said? We start July with the first. Empiezan en julio. Then September we start designing. Y en septiembre empiezan a diseñar. And then 1st of January. Y después el 1 de enero ya tienen que empezar en la fase de construcción. So then you build the car, you mount everything together, and then you test, and test.
Bueno, después viene construir el auto, montar todo y probar. Muy importante la experiencia propia. Important is to set deadlines, and with deadlines you don't need to set in September the car needs to be ready 1st of January on the computer. That's not working. Entonces tienen que poner deadlines y también estos deadlines tienen que ser exigentes. No pueden poner en septiembre que tiene que estar listo el diseño del auto justo a un mes de la carrera. So you need to put your work and define small deadlines, and we put for everyone a deadline every 3 weeks, so that you work 3 weeks towards a deadline and then you go further. Entonces tienen que tener estos deadlines y por lo general ellos tienen, no sé, deadlines importantes de cada 3 semanas y después tienen que seguir avanzando. Which is the next one? I don't know the Spanish word. Do it together. Don't be a manager that puts the deadlines and don't ask anything about the team, because that's not working. Make the deadlines and make the planning with the whole team. Hagan la planificación de los deadlines como equipo, no háganlo todo en grupo, o sea, no sean como, no sé, un jefe tienen que tener esto en esta fecha y así funciona, sino háganlo como un trabajo colaborativo. And the last one is know your critical path. That means in every point you need to know in the whole project what is at this point the most important one to compete in the race. Y bueno, finalmente conozcan cuál es el camino crítico, sepan qué es lo que tienen que hacer en cada momento para llegar en la carrera. Next we go to communication. First distinguish that you need to make is have another platform to do internal communication and external communication to your partners. O sea, en el fondo tengan una plataforma distinta para tener comunicación interna y comunicación externa con todos los partners, socios. So, external, really simple, mail and calling, best way to do it. For the internal one, this is where the all team members come in. We have a pet platform called Slack. It's like a professional WhatsApp. Bueno, externamente, para lo externo es súper sencillo, tienen el correo, pero internamente tienen una plataforma que se llama Slack y así también se comunican con los antiguos del equipo. So, it's like WhatsApp, you build groups depending on how you name them, like mechanics, electronics, and you put the new team in, but also the old team members. So if you put an update or I have a question, you put it in there and there are like 50 people that are watching it, that are on their work, and they just take their phone, respond. O sea, en el fondo es muy similar a WhatsApp, pero también están incluidos dentro de esto los miembros antiguos. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien tiene una pregunta de cualquier cosa, lo ponen y le responden diciendo 50 personas ven el mensaje y después lo han resuelto. Quiero agregar que esas 50 personas de las 7 generaciones del equipo, sí o sí, a alguien le ha pasado, y si son un equipo nuevo, alguien de otro equipo también le ha pasado, así que aprovechen eso. Eso es muy importante. Next thing is, most things that go wrong in a team is because of communication and personal conflicts. So in our team we have a way to overcome that. Bueno, y uno de los problemas principales que le pasa al equipo son por comunicación y también problemas, conflictos internos, pero ellos tienen sus formas de trabajarlo. So what we do every 3 months, everyone needs to do a one-on-one schedule, and that means that you meet with everyone of the team, 3 minutes, and there are 3 questions. Bueno, entonces ellos cada 3 meses tienen que juntarse cada miembro del equipo con cada miembro del equipo y tienen reuniones de 3 minutos donde tienen que responder 3 preguntas. So the first thing is, I don't like this about you. Entonces lo primero es, no me gusta esto de ti. This is how I'm going to help you to do it better. Así te voy a ayudar a mejorarlo. And this is one of your strong points, so you need to keep focusing on that. Y esto es una de tus fortalezas para que continúes trabajando de esa manera.
And that's how a lot of frustrations that build up in a team can be dealt with before they're actually exploding. Y así logran que muchas de estas frustraciones que a medida que va avanzando el proyecto se acumulan, no terminen explotando. Another thing what we do is every 3-4 months we do a peer assessment. Bueno, entonces, además de eso, cada 3 o 4 meses tienen un asesoramiento entre los colegas. And there we go every one of the team and we do actually the same as in the one-on-ones but with the whole group. Bueno, acá lo hacen también con todos los del equipo, pero aquí es todo el grupo. And a good peer assessment ends with Barack Obama in tears. So if you need to cry, it's okay. This is the best way to progress as a person. Claro. Y dice que las buenas sesiones de asesoramiento pueden terminar así como Barack Obama acá llorando. And use the time that you're in the solar team because it's the only time where you don't have bosses that earn more money, that you need that you want to earn more money, so you need to do this or don't say that. No, here you can just be honest, or everyone is the same. Bueno, y aprovechen este tiempo donde están en un equipo autosolar, donde no tienen un jefe que gana más plata que ustedes y todos pueden ser honestos y crecer, y es una buena instancia en la vida. 5 is meetings. Is if you have a meeting, make notes that you don't need for nothing. Know in front the goal of the meeting so that it's clear for everyone why they are there. Have a timekeeper so that you don't forget the time, that you don't meet for 4 hours or like now, or an hour of time. Bueno, entonces para las reuniones, siempre, y esto es muy importante, alguien que esté tomando apuntes siempre, o todos idealmente, pero también tengan a alguien encargado de eso, tengan los objetivos claros antes de la reunión y tengan a alguien que sea el cronometrador, el timekeeper que se llama. During the meeting, you have someone that's taking the notes, but you need to have tasks that come out of the meeting and that you need to know that you do that. So you need to keep them in some kind of system. And you need to prepare the meetings. If a meeting is well prepared, it goes really quickly, you go over the points, somebody prepared the points, what he's going to talk about, what needs to be decided, and then it can be really quickly and you don't waste time. Pero bueno, entonces de las reuniones es importante que salgan las tareas, estas escritas en una minuta, y además lleguen a las reuniones con las reuniones preparadas, porque son mucho más eficientes cuando van punto por punto. Well, for that, our team developed a platform on Confluence, which has a lot of different topics, and every meeting belongs to a topic, and the action points are all grouped together, so you can see all your action points, and you can look back at your old meeting notes. Bueno, entonces tienen esta plataforma donde tienen como distintos grupos, distintas secciones con distintas temáticas, donde aparecen dentro de esta plataforma qué fueron las acciones que se tomaron y cuáles fueron aquí llegó las acciones de la reunión anterior. So what is really nice, for example, if a team tested the tire wear, for example, 2 years ago, you search that, you find the meeting and the testing results of what they did. So everything that previous team did is not lost. Entonces dice, es muy agradable, por ejemplo, si necesitan saber sobre el desgaste neumático y se pueden meterse a esta plataforma que tienen ellos y saben que 2 años atrás tal vez un equipo hizo estas pruebas y pueden ver directamente cómo resultó esto. Now, I'm going a little bit on the type of meetings that we have, just to give you an idea like why they are for, and you can use them if you want, you can find another system, but you need to have a system. Ahora va a hablar de las reuniones que tienen ellos, quizás puedan tener ustedes otro sistema, pero es importante que tengan un sistema con las reuniones. So the first one is the small board meeting, so it's the managers of the team, there are 4, for the team manager and for every department, and they meet every Sunday in a pub.
every Sunday evening to discuss what is going to be done the next week. Bueno, la primera reunión acá es los días domingos, lo hacen el domingo en un bar con todos los encargados de cada departamento. The next one is a scrum meeting, so we do it every morning, 5 minutes, and it's every one of the team says what he has done the day before and what he's going to do that day. So everyone knows, like the aerodynamics guys are going to make the place for the suspension smaller. Then the suspension guy knows I need to go in the evening or the afternoon to the aerodynamics guys because he will have new iteration. Claro, entonces, en estas reuniones de 5 minutos, tienen una reunión que se llama el Scrum, de 5 minutos todos los días a las 9 de la mañana. Hablábamos ahí que siempre en punto. Y conversan, cada persona tiene que decir rápidamente qué es lo que hizo ayer y qué es lo que va a hacer durante el día. Entonces, por ejemplo, si alguien de aerodinámica va a hacer más pequeño el espacio, que puede afectar a suspensión, entonces el de suspensión sabe que durante el día tiene que ir a conversar con el de aerodinámica. The next one is the technical meeting. So in the middle of the week, every department, mechanical, electrical, and marketing, have a separate meeting with their team to discuss the planning. If we are still on the planning, if you need to move with the planning, if you need to have more people working on something, if you need to have less people working on something. Bueno, entonces, durante la semana también tienen las reuniones de cada subequipo. Por ejemplo, los de marketing tienen sus reuniones para poder planificar qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, cuánto, si tienen que tener más personas destinadas a algo o menos, y claro, de cada subequipo semanalmente. Then the funniest meetings is Friday before everyone goes home, is the moment of the week, and every team member is going to tell their moment of the week. It can be something stupid like I went to drink and I kissed a girl, but it can also be like the aerodynamics is 10% better than last week. It can be everything. Bueno, la reunión más divertida dice que son los viernes de la tarde, porque cuando están todos a punto de salir para el fin de semana, que cada uno tiene que decir cuál fue el mejor momento de la semana de esta persona. Por ejemplo, no sé, yo le di un beso a la niña que me gustaba, o puede ser cualquier cosa, pero es como el momento alto de la semana. And that just helps your team to get closer and to really know what everyone is working on, and that everyone can be proud of what they're doing. Y esto ayuda mucho para generar fiato y además para que todos se sientan como orgullosos de las cosas que están haciendo. And then every 2 weeks we have a team meeting, and this is actually the meeting where the big decisions are made, and that's we go to the next point. Cada 2 semanas tienen las reuniones que son como donde se toman las decisiones más importantes. So, how to make a decision is like one of the most important parts of the whole project, because there needs to be some kind of system, because otherwise, if something breaks during the race, there will be fingers pointed, and you don't want that. You want people to fix it instead of people pointing fingers. Bueno, entonces, cómo tomar las decisiones es una de las cosas más importantes del proyecto, porque por ejemplo, si algo falla, no queremos que estén apuntando, oye, tú no hiciste esto, tú no sé qué, en cambio las personas tienen que estar arreglando, y además ayuda para el bien del equipo, por supuesto. So every decision is make it measurable, and what do I mean with that? We build a challenger class is really simple. Entonces, claro, lo primero es hacer que las cosas sean medidas. We said building a challenger is relatively simple. Yeah, it's simple. Claro, y para una categoría challenger esto puede ser bastante sencillo, cómo hacer medibles las decisiones. Because the goal is to arrive in Arica as soon as possible. So the whole race is an X amount of minutes, and with every decision you make, there are minutes that you gain or minutes that you lose. Esto porque en este caso el objetivo es llegar hasta Arica en el tiempo menor. Entonces, para cada decisión que haya son minutos ganados o minutos perdidos. You can do it the same with the budget. If you have, for example, you need to buy a motor that is better, or you need to buy a solar panel that's a little bit better.
you can make the amount of minutes you gain, the amount of euros you spend per minute gain. That's a really easy tool to use to know if it's a good decision to buy it or not. Entonces, por ejemplo, para decidir si compras un motor o un panel, tú puedes tener un indicador numérico de cuántos minutos tú vas a ganar por cada peso que gastas. O euro. For this, if we make decisions, we need to consider 4 things. That's the time gain that we do, the costs that it is, the risk that something fails, like that we don't get to scrutineering, that you take a risk in the race, and the innovation that it brings to the project. Claro, bueno, entonces cuando ellos toman la decisión las decisiones toman 4 criterios. Uno es la ganancia en tiempo, por supuesto, el costo, el riesgo y el nivel de innovación. And if a decision, like for example, which kind of contactors are we going to use in our car, it's like the cost is not that high, the risk is not that high. You can decide it as an electronics guy yourself. Entonces, si el nivel de, no sé, dentro de esta puntuación no es demasiado alto, o sea, por ejemplo, no sé, cuál contactor específico vamos a usar, tú puedes ser suficientemente, eres suficientemente inteligente, no está, lo cambiaste, eres suficientemente inteligente para tomar esta decisión. But for example, if we are deciding on what are the design criteria, like what are the forces that we're going to take into account, that is a lot of risk, because if you do that wrong, like if your safety factor is low, it's the amount of risk is high, so that will come on a team meeting to be decided. Entonces, no sé, si hay algo donde hay un nivel de riesgo alto, una decisión muy importante, ahí ya se tiene que tomar una decisión como equipo. Normally for this kind of decisions, like for example, the motor that we're going to buy, we have a system in preparing the team meeting, and we first, before we do it, the technical guy prepares everything that he knows, what is available, and then he has a meeting, what we call a topic meeting, with all team members that worked on the same thing. Entonces, si la puntuación es alta, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión muy importante respecto al motor. Primero tienen una primera reunión que es con todos los miembros de equipos anteriores que hayan trabajado en este componente específico. So that we can come to the final meeting with like a clear overview that is how do you say, like, it's not just by one people, but it's like objective, because maybe someone, like for example with us, in our team it was, are we going to buy a motor or are we going to make a motor ourselves? Of course the motor guy wants to make it, but then if you get input from other guys, you make the decision objective, because there are other guys that know what they're talking about, and then the team can decide on a well-funded basis. Claro, entonces tal vez, no sé, por ejemplo, alguien se puede entusiasmar mucho, tomar eso como una decisión por sí mismo, pero por ejemplo, cuando se reúnen con todas estas, con todas las generaciones anteriores, pueden llegar como a un consenso, a algo más acordado. Por ejemplo, en su caso fue la decisión del motor, y que estaban decidiendo si es que construían su motor o si lo mandaban a hacer. Entonces, el de motores le quería, sí, yo quiero hacer el motor porque es entretenido, o sea, puede ser muy útil, pero después llegan a un consenso antes de estar con una reunión previa de que en realidad es mejor externalizarlo. And then what is important to know about what is super nice about our team is that we are officially a company. So we have our own company number and we have our own books, like financial books. Algo que quería agregar es que también ellos son una empresa y que bastante bueno eso y tienen sus propios libros financieros, etcétera, etcétera. So that is why we also have a board consisting out of all team members, 3 and 2 people of the university. Y bueno, además tienen un directorio formado por miembros antiguos y miembros actuales, 3 from the actual team, right? All team. So, perdón, 3 del equipo antiguo. And 2 from the university, like professors. Y 2 profesores de la universidad. And if
if there is a crisis, like there's something really big happened, or the points are too high. For example, in December this year, our main sponsor said, we can't do it anymore, we go out. 2 weeks later, we needed to buy our solar panels that are extremely expensive and we didn't have the money. Entonces ellos tuvieron, por ejemplo, una gran decisión que tomaron, que el auspiciador principal de ellos todavía no les había entregado la plata y tenían que tomar muy pronto una decisión para comprar estos paneles que son extremadamente muy caros. Entonces tenían que tomar una decisión de qué es lo que iban a hacer. So and that is then where the board comes in, because they can take decisions that not only go on the team but go on the long term, like there needs to be a solar car in 2021, 2023, 2025. And that are the people that think about that. Entonces, claro, acá entra el directorio a poder tomar estas decisiones que están mirando, tal vez no en el corto plazo, o sea, en la carrera inmediata, pero pueden ver la imagen más grande porque el 2021 tienen que competir, 2022, 2023, 2024, 2025, así sucesivamente. Tiene que existir esta organización. So, are there any questions? Preguntas. Una duda que siempre hemos tenido, en realidad varias veces que hemos estado en el taller, decimos, no sé si alguien más la habrá tenido, pero ¿hasta qué punto se podría entonces, porque decían, compraron el motor en vez de hacerlo? Y de repente nosotros decíamos, chuta, nos encontramos con que, ¿qué pasa si otro llega y compra el auto hecho listo para armar en China? ¿Hasta qué punto podemos comprarlo hecho y armarlo? No recuerdo si sale algo de eso en las bases, pero porque de repente es como frustrante, uno tiene pocos recursos, está ahí soldando o diseñando y claro, y hasta qué punto entonces eso se podría, porque uno dice, claro, mejor invertimos toda la plata, compramos un auto chino, lo armamos acá y ganamos la carrera. Qué válido. I can answer that. Yeah. So in our team we are 20 guys, so we have a limited amount of time that we can work. So we need to work on the points where we can make a difference. And the design, the aerodynamic design, we can win way more than build a motor. The motor that we can buy, that we specify, we work together with the company, has a maximum efficiency of 98, 97%. So you could gain 0.5%. So that means you gain 10 minutes, but if you make the aerodynamics concept way better, you can win hours. Or if you make the solar panel design way better, you can win hours. So you need to make decisions on costs and what can we do. Entonces, básicamente tú tienes un tiempo limitado y tienes que tomar una decisión. Y para esas decisiones, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que ser muy estratégico. Por ejemplo, para un motor eléctrico tiene una eficiencia, lo que usan ellos, de 98-99%. Entonces, lo que tal vez podrían ganar en una carrera son 10 minutos, tal vez. En cambio, si le pones estas horas hombre a aerodinámica, pueden ganar horas de tiempo. Mi respuesta es, claro, no sé, ¿tú de qué equipo eres? Del Instituto del Medio Ambiente. Bueno, aguante de firma. Desde mi experiencia puedo decir que mientras más pueden externalizar, que sean cosas buenas, traten de hacerlo, porque la cantidad de equipos que están ahí al último minuto tratando de llegar a la carrera es, o sea, casi todo les pasa, el tiempo no sobra, entonces traten de, no sé, zapatero los zapatos en cierta manera, y a medida que van pasando generación tras generación se pueden empezar a innovar, pero esto no se trata de reinventar el auto solar, no es un proyecto de construir un motor, es un proyecto de llevar a cabo lo del auto solar. Entonces, claro, sean muy estratégicos a qué, como decía Jasper, a qué le dedican mucho tiempo y a qué no. And it can also be strategic. And for example, we had some problems with the solar panel that in our team,
we bought solar panels. We did the layout ourselves, but we let an American guy do the encapsulation. The thing is, you buy a black box, so you don't know, you never measure the solar cells, and you just buy this, you get the panels, and you don't know what's happening in between. So we just wanted to have that knowledge with us, and we know that we took a risk doing it ourselves, because the chance that we could do it better as that guy, it's like his whole life work is small, but we just wanted to have, like, there's our decision that we need to make in the team, and that is what we decide in the beginning, with what is my team mentality, like how are we, what is our objective, in the team meetings and in the board. That's like the 3 points where you can decide on these points. So for the panels, what did you do? So last year we gave everything out, so we only designed, but this year we wanted to keep that, we wanted to have the technology in-house. Okay. But we don't ellos, entonces para el equipo, para la generación anterior, por ejemplo, ellos no externalizaron lo que eran los paneles solares, pero para este año hicieron parte ellos y otra parte con otras personas de Estados Unidos que sabían muchísimo. Entonces eso también va asimilado a un riesgo, pero también está el beneficio de que tienen el conocimiento. Y lo otro es que esto también, cuando tú compras algo, puede ser un poco como una caja negra. Entonces en realidad no sabes perfectamente qué es lo que está dentro y tienes ese aprendizaje, pero claro, un poco de año tras año ir creciendo como equipo. So if you really start and you don't have a lot of experience in all of the topics, the things that you can buy that are good and cheap, do it, and then build the first car, and then the next car take some more things that you do inside, and more and more and more, because building a solar car is a lot of work. Entonces, básicamente todas las cosas que puedan, que sean baratas y sean buenas, que puedan comprar, cómprenla y año tras año nuevamente vayan como agregando. Ya quizá el próximo año puedo construir algo más, puedo internalizar, pero claro, desde un principio todas las cosas sean buenas y baratas, cómprenla. ¿Cuántos años llevan compitiendo en la carrera? How long have you been competing? I started in 2016, designing the solar car, so I've done the racing. In 2016, I did the European race until now. I'm going to Australia. But the team started in 2004. We built our first car to compete in 2005 in the World Solar Challenge. Él empezó en el equipo en 2016, viendo en la World Solar Challenge en Europa, acá en Chile, pero el equipo empezó a competir empezó el año 2004. Y en eso han hecho una base de datos, generación a generación, ¿cierto? Pero además la comparten con el circuito, comparten su información con las otras instituciones, o solamente se van retroalimentando con sus propias generaciones dentro de su team. So this information, that like all this data that you have, do you share with the other teams or do you keep it confidential? We keep it confidential. No, we keep it really confidential. Que se graban las fotos cuando llegaban allá y al último como que era casi como un espionaje que llegaban a sacar la foto. Just to give an idea, like the way how we simulate our aerodynamics, everything, like the last year between us being third and the fifth in the World Solar Challenge are about 20 minutes. So it's super competitive. But so but with teams in Chile, like we can share as much as we can share it by talking and speaking and showing things, but officially giving things out and don't know where the data is going, that we keep internally. Entonces, claro, todas las cosas que tienen acá, o sea, en la World Solar Challenge la diferencia entre el quinto y de ahí para arriba son de 20 minutos como mucho, entonces está tan peleado que no pueden compartir esta data, esta información, pero acá como el equipo, acá en locales, sí puede entregarle la información, no como pasarle una base de datos de algo así, porque podría terminar en cualquier parte, pero sí compartir más abiertamente.
So you can ask me everything, and if I don't want to answer, I will say, but I think on every question that everyone asked me already, I answer, like, no problem. So pueden preguntarle libremente y creo que hasta ahora todas las preguntas las ha respondido libremente. Sí, yo quería preguntar respecto del plan, ¿cómo hacen para ir manejando los ajustes que durante la ejecución se van necesariamente presentando y manejando las contingencias a efectos de poder cumplir con los deadlines y con las fechas de la carrera? Right, so how do you handle all the adjustments, like reality, with respect to the deadlines that pop up everywhere? So that we do within the every department, we do every week, we have a meeting to discuss that. And then there is every Sunday, there is a meeting with all the managers of all the departments. So there every time an update is made, and there we are going to determine, like, okay, what is more likable that we do. But for example, if we go to Australia, or we're going in Chile, these meetings that we do every Sunday with the managers, we do every day. Every evening, we prepare, we have a full planning from the moment we enter Chile to the start of the race. And every evening we adjust. So the managers come together, are we before schedule, are we after schedule, what do we need to adjust? Because you need to have a priority on everything. Okay, entonces, antes del proyecto, tienen las reuniones tanto internas de cada subequipo y después al final de la semana, los días domingos, tienen las reuniones con los encargados de cada área. Y en base a eso pueden tomar ciertas decisiones para poder ajustarse. Y durante la carrera misma tienen reuniones todos los días con todos los encargados de... Yeah, before if we move to another country, like if we come to Chile, or the moment we are in Chile. Claro, perdón, desde el momento que llegan al otro país, por ejemplo, si cuando llegan a Australia o cuando llegan a Chile, desde ahí todos los días tienen reunión de encargados. ¿Qué variabilidad tienen, por ejemplo, cuando encuentran un problema? ¿Qué tipo de variabilidad tienen? ¿En qué tipo de dificultades se encuentran cuando tienen que ajustar su plan? Okay, what are like the challenge or the things that you have to adjust with your plan? It can be a lot. It can be designing going slower. It can be things that are arriving later, suppliers that don't keep to the schedule. It can be, for example, aerodynamics saying, yeah, we can be ready 1st of January, but if we work 2 weeks later, I think we can squeeze 2% of the aerodynamics losses. Entonces pueden ser cosas, no sé, por ejemplo, algo que el diseño va más lento, un proveedor que se atrasó, o decisiones como, no sé, por ejemplo, aerodinámica dice, oye, espera, si me dan 2 semanas más, puedo bajar 2% la aerodinámica. Entonces ese tipo de decisiones. When your plan goes wrong, how wrong does it go? I mean, weeks, days, hours? It goes wrong weeks, but that's why in every planning we make, for every big plan we have almost a month of 3 weeks that we have as buffer. So we don't plan it full, so the last deadline before the actual deadline is 3 weeks before, so that you know. For example, our production phase, we know that we depend so much on suppliers, on things going, there are things going wrong. Even it will happen, like there will be something that goes majorly wrong during production. So you just need to adapt to it and know how to know your critical path. That's the main important thing in it. So you said weeks, and how many months do you have to buffer? You say? We take 1 month or 2 weeks. Yeah, between 2 weeks and a month, depending on To buffer. Okay. Entonces, claro, si atrasa algo, se pueden correr tal vez algunas semanas y además ellos tienen un espacio de holgura de entre 1 mes, 2 semanas, puede variar. Pero siempre van a haber cosas que van a hacer que se atrasen los proyectos. Yo quiero agregar algo a esa respuesta, es que
sean muy claros con los proveedores. Por ejemplo, si es que van a externalizar la construcción del chasis, hablen con esta persona, díganle cuánto tiempo necesitan y cuáles van a ser las consecuencias si es que no alcanzan en ese tiempo, para que sientan que realmente existe un deadline, porque si no los va a afectar a ustedes. Entonces, por ejemplo, no sé, si es que no me lo entregan hasta tal fecha, yo no te voy a pagar y eso está dentro del contrato, por ejemplo. Sean así con los proveedores, porque va a pasar que se van a atrasar. Y internamente dentro del equipo también.